unción penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder. Buen día, amados hermanos. Para todos los que ya están con nosotros, le damos gracias a nuestro buen Dios, que nuevamente nos da la oportunidad este día para ser edificados, santificados y perfeccionados. Que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Vamos a pedirle a la pastora en esta mañana que haga la oración y la lectura bíblica conveniente, y nos ponemos todos en la unidad del Espíritu, mis amados, para este tiempo de servicio y adoración. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor. Buenos días para todos, amados hermanos que están conectados. A todos los hijos de Casa de Oración Puerta del Cielo, reciban en este día bendiciones sobreabundantes para todos los que se van a conectar, para los que se conectarán aquí en Chiapas, aún en Colombia y en cualquier lugar que puedan conectarse con nosotros, reciban bendición de lo alto. Amados hermanos, hay una palabra que el Señor nos está regalando en esta mañana. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer esta porción de la palabra.
Y dice así la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, vamos a orar con la reflexión de esta palabra. El Señor nos está recordando que cada día debemos vivir preparados, con corazones limpios, corazones arrepentidos, corazones llenos de amor, llenos de misericordia, no como las 5 insensatas, llenas de amargura, de falta de perdón, de odio, de rencor, de sentimiento, porque no han querido perdonar de corazón. Amados hermanos, nuestras lámparas deben estar llenas de aceite fresco, de la presencia gloriosa, poderosa del Espíritu Santo. Cada día hay que pedirle al Señor que nos redarguye, porque el Espíritu Santo de Dios nos está santificando. Tenemos que pedirle al Señor porque Él sí conoce lo que hay dentro de nosotros. Aún en lo más profundo de nuestro ser hay áreas que el Señor necesita liberarnos, necesita limpiarnos para derramar lo nuevo que tiene para cada una de nosotros. Cada mañana nuevas son sus misericordias. O sea, Él tiene lo nuevo, el vino nuevo, el aceite fresco, su presencia gloriosa. Porque si vivimos, amados hermanos, en ese verdadero arrepentimiento, vamos a salir de este tiempo que Dios permitió diferente, verdaderamente con corazones contritos y humillados. Corazones que estamos aprendiendo a ser mansos y humildes como el Señor, a recibir el agravio, a perdonar pero de corazón, a olvidar el pasado, amados hermanos. La palabra de Dios en Isaías nos enseña que el que trae a memoria el pasado está en pecado. Traer cualquier circunstancia del pasado que ya Cristo nos perdonó y nos lavó con su preciosa y bendita sangre, es pecado para nosotros. El único que nos quiere enlodar, ensuciar con el pasado es Satanás, y él está vencido porque Cristo lo venció. Entonces usted viva cada presente, vívalo cada día en ese presente eterno con Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre, siendo hacedores de la palabra, que dice: no os conozco. Entonces el Señor tiene que tener una comunión diaria con nosotros, amados hermanos, y nos pone a paz con Dios y a paz con los hombres, el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento. Entonces, esta es la reflexión y vamos a orar con esa palabra, vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta mañana. Amados hermanos, las de Comitán, amadas hermanas, creo que ya están conectándose. Las bendecimos y le pedimos al Padre en esta mañana que todos necesitamos de su gracia, que todos necesitamos de su misericordia,
que todos necesitamos de su presencia gloriosa, porque separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y en comunión de tu Santo Espíritu, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que el único grande, poderoso, santo, justo sobre la tierra eres tú, el que está sentado a la diestra del Padre, el que en este momento intercede por su iglesia y recibe las oraciones que están saliendo de corazones contritos y humillados. Así como nosotros estamos orando, yo sé que tú estás orando para ponernos en esa comunión con Dios, para que el Espíritu Santo haga rema la palabra que el Padre ha preparado en nuestros corazones y podamos verdaderamente manifestar el cambio que Jesucristo está haciendo con su iglesia. El alfarero trabaja, él trabaja todo el día con su iglesia, porque por eso nos envió a otro como él, al Espíritu Santo de Dios, para que nos libere, nos limpie, nos santifique, porque una iglesia que se va a presentar delante de él es una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre, por este día glorioso que tú nos permites, bendito Dios, a través de este medio poder salir al aire, Señor, y que reciban tu bendita y poderosa palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra de Dios es la que nos libera, la que renueva el espíritu de vuestro entendimiento, la que abre los ojos de vuestro entendimiento, el que hace la obra de santificación en nosotros, Señor. Por eso te pedimos en este momento que preparen los corazones, que la tierra esté fértil para que puedan recibir esa palabra y dar fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos has recordado, Señor, tu enseñanza, que debemos estar preparados cada día, Señor, porque sabemos que tu venida está pronto, tú estás a la puerta esperando la orden del Padre, que se tocará la trompeta y tú vendrás por tu amada iglesia, Señor. Ayúdanos a permanecer preparados como las 5 vírgenes prudentes, porque sabemos que el que abre la puerta y cierra la puerta eres tú, amado Jesucristo. Y nosotros queremos disfrutar de esas bodas del Cordero, Señor, que ya tú tienes preparadas. Señor, para disfrutar de tu presencia, y tu presencia será nuestra gloria. Eso será, Señor, no hay palabras para poderlo entender, solamente nuestro espíritu discierne que será una obra tan grande, poderosa, que será que no cabe la palabra en nuestro corazón del gozo inefable que sentiremos allá contigo, amado Jesucristo. Por eso en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda potestad de los aires, lo que se quiera mover para interrumpir, para que no se haga la voluntad del Padre, queda sin efecto, sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que el único que toma el control absoluto en este momento es el Espíritu Santo de Dios, para honrar, para glorificar el nombre poderoso de Jesucristo. Y nosotros le decimos, aquí está tu iglesia, ayúdanos, Señor alfarero precioso, haz la obra que tengas que hacer con mi corazón, con mi vida, que yo pueda salir de estos tiempos que tú has permitido diferentes, Señor, con una actitud diferente, con un corazón renovado, un corazón limpio, puro, Señor, que te alabará, que te bendecirá todo el tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las promesas y bendiciones que tienes para la casa, para la familia, que en este momento están conectados. Bendícelos con toda bendición celestial en los lugares celestiales, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que lo que necesite cada familia en este momento, tú lo estés derramando. Todos los que estén conectados allá en Comitán, con los hermanos, Señor, estén recibiendo también lo que tú tienes para ellos aquí en Tustra y en cualquier lugar de Chiapas, aún fuera de este país, reciban en Colombia también
todas las bendiciones sobreabundantes que tienes para cada familia, Señor. Gracias, Padre, porque el reino de los cielos se está manifestando. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa hace vallado, nos cubre, nos protege. Gracias, Señor, por todas las promesas que tú ganaste en la cruz del Calvario para tu iglesia, para tus hijos. Gracias, Señor. Estamos esperando a la mano. Toda honra y gloria, Señor, es para ti, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones abundantes. Bien, amados, entramos a la parte y porción de la enseñanza de esta mañana. Estaremos fundamentalmente en el libro de Marcos y el tema de hoy es manifestando la autoridad. El Señor Jesús, durante el tiempo que estuvo haciendo su ministerio sobre la tierra, hacía milagros, maravillas y prodigios. Y la gente, dice la Escritura, que se maravillaba y le daba gloria a Dios. No habían visto nunca el pueblo de Israel la cantidad de milagros que el Señor hizo de una manera tan abundante. El mismo apóstol Juan deja constancia en su evangelio que dice que si se escribieran todas las obras y las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, no cabrían. Era necesario, porque después quedaría consignado por la pluma de Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo que sorprendía y maravillaba, aún a los fariseos mismos, decían, ¿qué es esta doctrina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que le ha dado Dios, dice, este poder, esta autoridad a los hombres? Y eso era precisamente, eso fue lo novedoso, lo extraordinario, que el reino de los cielos se manifestara en la tierra. Era necesario, primero, para los incrédulos. Segundo, para que el poder del reino se manifestara en los necesitados, desde los leprosos, los paralíticos, ciegos, sordos, aún a los muertos que tendrían que ser resucitados. Entonces realmente lo que manifiesta el poder del reino de los cielos es en la acción física que sucede en cada una de las personas que reciben el impacto del poder del reino de los cielos, el impacto del mundo espiritual del reino. Aún más abundó el Señor Jesús diciendo, si no me creéis a mí por mis palabras, creedme entonces por las obras que yo hago, porque no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Entonces es necesario que se manifieste el reino de los cielos para que los incrédulos ahora sepan que Dios todavía está a cargo de la tierra, que su brazo todavía está extendido sobre nosotros
y que la iglesia, ahora manifestación del cuerpo de Cristo, está capacitada para hacerlos. Y de esto es lo que hoy vamos a tratar de abundar un poco para que todos los que formamos la iglesia nos vayamos llenando de fe y testifiquemos del poder del reino para que nuestro Rey, amados, sea glorificado, sea exaltado y sea el recurso al que corran todos los que en desespero no encuentran ni a diestra ni a siniestra solución de sus problemas, de sus circunstancias. Aún muchos están enfermos ahorita, muchos pastores, miembros de las congregaciones, hijos de pastores, fueron contagiados por este virus y debemos de recurrir a aquel que nos dijo que siempre estaría con nosotros y que el poder de su Santo Espíritu, la supereminente grandeza del poder de Dios está obrando en nosotros. Bien, entonces mis amados, nos vamos a Marcos 16, versículo 15, por favor. Es al final, la parte final de Marcos. Hoy vamos a empezar por el final. Amén. Y dice de esta manera la bendita palabra. Marcos 16, y empezamos a leer desde el 15. Mandamiento del Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es el resumen de todo lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta prédica enseñanza, pero aquí queda en estas porciones del 15 al 18 lo que nos dejó el Señor, lo que él era, lo que Él tenía, se lo depositó a su iglesia. Y vamos a volver a leer, mis amados, para que usted sepa el reino, la porción del reino de los cielos que le dejó a su iglesia el Señor Jesús. Estas señales, amén, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Primero, llega la luz y echa fuera las tinieblas. Hablarán nuevas lenguas, bautismo del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si le sumamos son no promesas, mi hermano, estas no son promesas. Esto es ya un decreto real del Rey y que toda la creación está obligada a responder a ella. Esto ya fue dado. La promesa es la siguiente: basta el día su afán. Yo os sustentaré. Vosotros valéis más que las aves y que los lirios. Entonces, si os unimos el decreto que está en esta porción que le estoy compartiendo,
con la promesa del que no miente, yo preguntaría, ¿qué nos falta? ¿Dónde está el desasosiego? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está la tristeza? Tenemos que hacer nuestra la palabra. Tenemos que hacer que el verbo que está en la Escritura se haga carne en nosotros, mis hermanos, para que tengamos una vida natural en el reino de los cielos. Vamos a leer otra porción, Lucas 10, por favor. Lucas 10 dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Amén. Entonces el Señor es el sustentador. Sí, desde este momento está dejando establecido ya esa realidad, mis amados. Lo que Él había enseñado en Mateo 5 lo está haciendo realidad. No con los apóstoles, amado, porque estos 70 son discípulos. Ahí es donde cabemos todos nosotros, amados. Y les dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles. Porque esa es la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que se ha acercado a nosotros el reino de Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esa es la buena nueva. Que vino el Rey en semejanza de hombre, pagó por el pecado de todos los que quieran ser súbditos de su reino, y nos ha dicho que no solamente vino y se fue, sino dejó la porción del reino de los cielos que cada uno de nosotros recibe a través del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que lo más extraordinario, ya vimos las señales que dice: tomarán cosa mortífera, no les hará daño, les morderán las serpientes, no morirán, ¿verdad? Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Sin embargo, los 70 lo que hacen resaltar es: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa es realmente la manifestación clara de que vivimos en el reino de los cielos. Esa es la manifestación clara de que somos luz en este mundo. Esa es la manifestación clara que la santidad en la que vivimos echa fuera toda perversión, todo mal, todo aquello que pueda azotar al hombre. Con la santidad en la que usted y yo vivimos, y por medio del Espíritu Santo, el mundo de las tinieblas se sujeta al señorío de la luz que hay en la iglesia. Y esta es la manifestación más clara de la autoridad, porque la palabra dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir, se someten, obedecen. Amén. Entonces quiere decir que el reino de los cielos tiene un señorío mucho mayor que el de las tinieblas, por eso éstas se sujetan. Amén. Y entonces así se manifiesta la autoridad que hemos recibido la iglesia del Señor. Y luego el Señor deja
claro lo que en Marcos hemos leído, y dice, he aquí os doy potestad, os doy poder, os doy autoridad, amén, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está la promesa, haga la suya, mi hermano, haga la suya. Con estas declaraciones del Señor Jesús, porque aquí se os doy. Ahora la iglesia ya la tiene, esa potestad. Estamos viviendo, mis hermanos, la iglesia vive en dos dimensiones. En la dimensión natural, porque todavía estamos en este cuerpo corruptible y que tiene que desaparecer. Y entonces requiere de atención, requiere de cuidado, de comida y bebida. Pero eso ya está garantizado. O sea que la vida en el mundo natural está garantizado por el decreto que el Señor dio. Amén. Ahora tenemos que aprender a vivir en el mundo espiritual del reino de los cielos, porque es el que va a someter al mundo natural. Por eso es que Pablo dice que la carne, el mundo natural, y el espíritu, el reino de los cielos, están en constante lucha a ver quién prevalece. Y lo que decide en cuál de los dos, si en el mundo natural o en el reino de los cielos vive la iglesia, es la propia iglesia a través de su fe. Entonces es la fe de usted la que o lo aterriza de nuevo a la carne, si usted se vuelve un incrédulo, o disminuye su fe y su confianza en lo que Dios habló y dijo, o usted vive en el reino de los cielos, victorioso todo el tiempo, creyendo lo que Dios estableció en su palabra. Y a eso se reduce el resultado de nuestra vida, amados, mientras estemos todavía en este cuerpo. Cuando ya el Señor nos llame a su presencia, terminará el mundo natural para nosotros. Por eso la palabra dice, y los muertos nada saben ya del mundo natural. Pasan a la dimensión del reino de los cielos. Pero para entonces todo se cumplirá, porque hallará vida y vida abundante. Pero mientras estamos en la tierra, viviremos 50, 70, 80, 100 años, solo Dios sabe. El asunto es, si usted se convirtió, mi hermano, a los 30 años, ¿va usted a esperar, si el Señor le va a conceder 80 años de vida, va usted a esperar 50 años para que cuando usted muera se vaya al reino y entonces empiece a gozar de la vida abundante? ¿O usted va a entrar a la fe de Dios desde los 30 años y vivirá usted ya en el reino de los cielos los 50 años que le esperan para cumplir los 80? Eso es todo, mis hermanos. En eso redunda todas las cosas. Usted tenga cuidado de que no lo arrastre el espíritu de este mundo a la carne. Agárrese del Espíritu Santo para que lo mantenga en el reino de los cielos, y usted victorioso es y será todo el tiempo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, por favor. Y estamos ahí en la porción del versículo 5, que el Señor les dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el 8 dice, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Samaria, Judea y toda la tierra. Entonces, aquí nos está diciendo cuándo el reino de los cielos ya se manifiesta. Ya está en nosotros el poder de manifestar el reino. Ha enviado el poder de Dios a nuestras vidas. Amén. Y entonces nos dice, recibiréis poder. ¿Cuándo recibimos poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, no a sellarnos,
sino sobre nosotros. Amén. Entonces, la autoridad que se nos ha otorgado, hay muchas porciones más de la Escritura que garantizan, aseguran de que el poder de Dios está en la iglesia. Y vamos a leer uno más para que usted quede convencido. Bueno, espero que quede usted convencido de lo que Él, amén, nos ha dado. Vamos a ir a Efesios, por favor, mis amados. Capítulo 1, versículo 18, o 17, desde el 17, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación. Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acabamos de leer 3 porciones bíblicas donde nos dicen ya la herencia de los santos, coherederos con Cristo. Ya tenemos las arras de la herencia, mi hermano. Y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? La que obra en nosotros los que creemos. Esta supereminente grandeza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esta es la porción nuestra, mi amado. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Llama la atención, mis amados, el hecho de que habla en presente eterno. Quiere decir que esto ya aconteció. No va a suceder, ya aconteció, amada iglesia que me está escuchando. Esto que estamos leyendo ya aconteció. Los que estamos ignorantes de que esto está vigente y es parte de la naturaleza de la iglesia, amén, somos nosotros. Y por eso estamos más enfrascados, amados, en discusiones teológicas, en interpretaciones diversas, en revelaciones que ni siquiera son de la palabra, en la habilidad de oradores y de sofistas, que lo único que hacen es presentar a la mentira como verdad, cuando nosotros ya estamos dotados. Esto es lo que debe conocer la grey del Señor, desde la más pequeña hasta aquellos que les ha dado una comisión más delicada. Todos están habilitados, todos están capacitados. El enemigo lo que pretende son 2 cosas, que nosotros creamos que no existe para que pueda andar de una manera muy libre, obrando y engañando en este mundo. Y la otra es tratar de evitar de que nosotros nos enteremos de lo que estamos leyendo en este momento. Porque en el momento en que la iglesia toma autoridad y potestad, ellos saben que están vencidos. Ellos saben que están bajo el estrado de los pies del Señor Jesucristo y nosotros somos su cuerpo. Así que llénese de gozo, mi hermano. Y estos días que todavía quedan en
en el refugio de nuestros hogares, léalos, mi hermano, y convénzase para que cuando usted salga de ellos, salga usted convertido. No salga usted con el temor de qué va a pasar con mi trabajo, no salga usted con el temor de tendré capacidad para sustentar a mis hijos, pagar mis adeudos. No, amado mío, usted está por encima de esas cosas. Llénese de la bendita y santa palabra, y todo, mi hermano, será añadido. Bien, con esta introducción, vamos a ir a Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 21, por favor. Marcos 1, 21. Y que la palabra caiga en tierra fértil, Padre mío. 1:21. Entraron en Capernaum, y los días de reposo entraban en las sinagogas y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. En el libro de Marcos, mi amado, este es el primer milagro que hace el Señor. Y decía al espíritu inmundo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. Primer milagro que hace el Señor Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que hace? Somete a un espíritu inmundo, aun cuando aquel quiso revelar la identidad del Señor Jesús, como él no tiene nada, como usted y yo, mi hermano, con las tinieblas, los cayó y los echó fuera de aquella persona que estaba. Primer milagro en Marcos, mi hermano, es la manifestación del poder de la luz sobre las tinieblas. Amén. Entonces estamos viendo que aquí menciona varias veces la palabra autoridad. Esa es la que tenemos que tener. Y la autoridad que ha sido depositado en nosotros, mis amados, es producto de la santidad que nos ha lavado a través de la palabra, que nos ha lavado a través del Espíritu Santo, y eso nos hace depositarios del poder. Amén. Entonces usted lo tiene, usted es iglesia. Amén. No nos juzguemos por nosotros. Lo que limita mucho la fe, mis amados, es que vemos nuestras manos, que son muy frágiles, vemos nuestra estructura corporal y somos muy flaquitos o somos demasiado llenitos y creemos que por eso no podemos hacer cosas. Si usted recuerda los 40 días que caminó Elías, mi hermano, fue porque el Espíritu de Dios vino a él. Todas las grandes obras y maravillas que usted va a encontrar en las Escrituras fueron hechas por el Espíritu Santo. Ninguna de ellas fue hecha por el hombre nada más. Entonces, si el Espíritu Santo ya está con nosotros, entonces estamos dotados, mi amado. Y por eso ahorita estoy tratando de que usted vea, mis amados, de que esto es posible solo en santidad, solo siendo iglesia. Tenemos un ejemplo de esto cuando dijo Hechos de los Apóstoles 19, ese pasaje conocido por todos, pero que necesitamos entender el mensaje, mis amados.
los hijos de Seba, el principal de la sinagoga, que se dedicaban a exorcizar en el nombre de Jesús y que cobraban por ello. El día que quiso llegar en Efesio a liberar a un poseído, y ese demonio les dijo lo que es clave de todo: yo sé quién es Jesús. Y claro, ya lo leímos antes en Marcos, ¿verdad? Que dice: yo sé quién eres tú, Jesús Nazareno, el Santo de Dios. Entonces el demonio ese le dice: yo sé quién es Jesús. Y también sé quién es Pablo. Amén. Pablo, ¿y qué podríamos equipararlo en el tiempo de hoy? Yo sé que Jesús es el Señor de los señores. Y yo sé que Pablo es iglesia. Y tiene la autoridad y la potestad. Pero ustedes, ¿quiénes son? Amén. Fariseos, hipócritas, mentirosos, engañadores, suplantadores. ¿Acaso esos van a poder luchar contra el mundo de las tinieblas? Por supuesto que no. Por eso es clarísimo la porción de Juan 8:44. No vivir en la verdad, mis hermanos, en todos nuestros actos. Tenemos debilidades, claro, pero vivamos en esa verdad y pidámosles al Espíritu Santo que nos ayude a limpiarnos. Pero no fijamos que no somos, no fijamos que no hay en nosotros malicia o pecado oculto, porque nos va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba. Tenemos que vivir en la verdad completa. Y el Señor hará con nosotros, nos perfeccionará. Entonces, mis amados, vemos cómo el Señor llega, echa fuera un espíritu inmundo, y vemos lo que pasa con aquellos que no son iglesia y quieren también imitar lo que el Señor hace. Luego dice en 1:29, Marcos, dice: al salir, 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Amén. Entonces es el Evangelio el que nos va capacitando, que nos va llenando de autoridad para que lo manifestemos y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Porque el Espíritu Santo, el poder de Dios, vino a la tierra ¿para qué? Para glorificar a Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer 1:40. Dice: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Amén. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Escogí esta porción, mi hermano, porque el leproso de aquel tiempo era el que estaba contagiado. Sabemos ahora que la lepra se transmite, ¿verdad?, a través de un virus. Y en ese tiempo el leproso era el que prácticamente era rechazado totalmente. Los leprosos eran echados de las ciudades, vivían afuera de los muros de la ciudad, vivían en cuevas o donde pudiesen. Y para entrar a la ciudad, cuando querían pedir limosna para poder comer, tenían que llevar una campanilla. La iban tocando, iban gritando ellos mismos: inmundo, inmundo. Y entonces la gente se abría, nadie los tocaba. Si se sentaban en una pequeña silla por el cansancio de caminar, luego tenían que destruir la silla, la tenían que quemar. Amén. Y entonces de esa manera vemos que el Señor se acerca, dice,
extendió la mano y le tocó. Ahora nos tienen, amados, guardados dentro de 4 paredes. Nos tienen con bozal en la boca, en la cara. Algunos salen con lentes, guantes, y aún salen algunos. Yo sé que usted no, porque usted es una persona de fe. ¿Sí? Con caretas esas de protección. Está la iglesia en este tiempo con este bicho pasando una prueba, mi hermano. Aquí se está viendo verdaderamente, no que seamos temerarios, no que salgamos a abrazar a quien sea, porque usted no puede dispensar sus afectos a todo el mundo, ¿verdad? Sino usted ama a todo el mundo, pero usted es prudente. Yo lo soy también. Pero nosotros temer, amados, si la primer puerta para que el enemigo entre a nuestras vidas es el temor. No estoy diciendo, ojo, que no podamos ser contagiados. Estamos en esta carta. Si nos descuidamos, si estamos, mi hermano, en pecado, si estamos con la fe débil, o no estamos tomando la confianza plena de que el Señor guarda nuestro camino, estamos expuestos y debemos de cuidarnos. Pero si el Señor lo manda, mi hermano, hay un pasaje extraordinario y se lo voy a compartir, porque es necesario que nos revisemos. Mucho cristiano se está comportando como si fuera un impío en estos momentos. Vino el ébola en África. Y el ébola es mortal. Ese sí es mortal. Al que le da prácticamente 8 de cada 10 se mueren. Aquí es al revés. Aquí es 2 de cada 10. Entonces, la gente le daba el ébola y es tan efectivo que en 48, 72 horas estaba haciendo efecto este virus. Y la gente moría y caía en las calles, mi hermano. De tal manera que sobrepasó la capacidad que tenía este país de poder atender a la gente, de incinerarla, porque no las enterraban, de incinerarlas, y quedaban tirados en las calles, de tal manera que poco tiempo después las aves de rapiña bajaron a la ciudad y bueno, era una contaminación extraordinaria. Y entonces el Señor le habló a un misionero que estaba en esa región evangelizando y le dijo que recogiera los cuerpos y los depositara en una fosa común. Y entonces él, sorprendido, obviamente pidió al Señor que le confirmara lo que le estaba ordenando. Y se lo confirmó. Y le dijo que él no podía solo. Entonces le dijo el Señor que escogiera a las personas de fe para que fueran a hacer ese trabajo. Y entonces empezaron, mis amados, a hacerlo, a recoger los muertos de ébola, mi hermano, en las calles. Y los llevaron a un lugar donde eran enterrados en fosas comunes. Esto obviamente se convirtió, porque como estaba siendo monitoreado el asunto por la prensa internacional, pues obviamente usted puede, buscando la historia del primer brote del ébola en el internet, usted va a ver la historia. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué no se contaminan? ¿Y ustedes por qué no se contagian? ¿Qué cosa tienen? ¿Qué han hecho? ¿Tienen algún medicamento para que se le dé a las demás personas? Le dijeron, no, a nosotros Dios nos habló y lo que estamos haciendo es obedeciendo a Dios. Bueno, en este caso al Señor Jesucristo, que es el que ya nos habla directamente. Y entonces le dijeron, bueno, ¿nos permiten extraer una porción de su sangre? Sí, cómo no. Lo extrajeron, lo estudiaron, ¿y qué pasó?
Lo mismo que pasa en Almolonga. Hay un componente que no lo pueden identificar. La tierra de Almolonga, mi hermano, la han estudiado. Y encuentran en la tierra un componente X que no saben qué cosa es. Por eso esa tierra da esos frutos de la tierra tan grandes. Es Dios manifestándose. Y ahora nosotros encerrados. No queremos tener ni contacto con las familias. Esto es serio lo que está pasando, mi hermano. Y esto es apenas el principio. Entonces la iglesia debe tomar autoridad, la autoridad que se le ha dado. Tenemos nosotros entendimiento, tenemos inteligencia, tenemos revelación del cielo, tenemos discernimiento de espíritus. Amado, sabemos cómo comportarnos, pero jamás con temor, jamás con temor. Amén. Bien, esto del leproso lo tomé por lo que está sucediendo ahora. Vamos a leer 2, por favor, de Marcos 2:3. Dice así: ya sanó a un leproso, ya sacó un espíritu inmundo del cuerpo de una persona. En este 2:3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Amén. Conociendo luego Jesús en su espíritu que los fariseos cavilaban entre sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Entonces aquí está pasando 3 cosas importantes, mi hermano, para que conozcamos de la autoridad de la iglesia. Primero, la fe de sus compañeros. Aquí nos dice que el paralítico tenía fe, dice la fe de sus compañeros. Amén. Y Santiago dice: si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él. Amén. Entonces, por medio de intercesores, la iglesia puede obrar para poder alguien ser bendecido. Amén. Con la misericordia de Dios. 2. Habla y le dice: tus pecados te son perdonados. Lo cual confirma que los pecados, mis amados, se reflejan en enfermedades. Toda enfermedad es porción de muerte, es porción de oscuridad en nosotros. Por eso tenemos que revisar y ir al arrepentimiento. Si podemos localizar lo que nos está dañando, cuando en la introducción la pastora habló mucho del perdón. Sí, el perdón es prácticamente, podríamos decir, un portón para el acceso de las enfermedades, para que sean implantados en nosotros porciones de muerte. Aquí lo está diciendo la Escritura, y nosotros lo único que estamos haciendo es interpretando. Amén. Y luego le termina y le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Santiago también dice: y si pecado tiene, dice que lo confiese. ¿Sí? Y será perdonado. De la misma manera, mis amados, el Señor le dijo en el libro de Mateos capítulo 18, le dijo a todos sus discípulos y apóstoles: os doy potestad para que desatéis lo que se ha desatado en la tierra
será desatado en los cielos, y lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Nosotros lo que tenemos que hacer es remitir los pecados al cielo que allá, pero somos no los que perdonamos los pecados, no, el que perdona los pecados es el Rey. Nosotros somos los mediadores. ¿Cómo sabemos esto? Simón el mago se acerca y le dice a Pedro y a Juan, ¿cuánto quieren ustedes por el don de imponer manos para que venga el Espíritu Santo? Y entonces les dice Pedro a él, ¿verdad? Yo te veo a ti que estás en una cárcel de amargura. Ruega, no dice vamos a rogar, se ruega porque tal vez Dios te perdone y tenga misericordia de ti. Y entonces Simón el mago le dice, orad por mí para que el Señor me perdone. Y no oraron por él, o sea, no le remitieron ese pecado. ¿Y qué pasó con Simón? Se perdió. Simón entró en apostasía y como mentiroso que era, como lo había sido siempre desde que ejercía el oficio de mago, empezó él una doctrina falsa. Entonces, la iglesia tiene la capacidad de remitir, de interceder, amén, por los pecados ajenos. Si no, ¿acaso no hemos orado durante este tiempo porque el Señor perdone los pecados de México? ¿Porque el Señor perdone los pecados de Chiapas? ¿Porque el Señor perdone aún los pecados del mundo que se han levantado contra Él, modificando las leyes y volviendo las leyes antinaturales? Sí, pues lo que estamos haciendo es remitiendo los pecados. Y el que perdona es el que tiene en sus manos, mis amados, ¿verdad? El cetro de poder. Entonces aprendemos en esta porción de Marcos estas tres cosas. También tenemos, pero muchos dicen, mis amados, en cuanto a lo de la autoridad de la iglesia, sí, pero era Jesús, era el Señor Jesús, Él es Dios. Amén. Ese es un recurso de los incrédulos y de los impíos, porque está más que demostrado en la Escritura que Él vino en semejanza de hombre, que se despojó de su divinidad. Pero después el Señor ascendió a los cielos y dice Hechos de los Apóstoles que iban Pedro y Juan, llegaron a la puerta de la Hermosa y antes de entrar al atrio estaba ahí el paralítico de 40 años. Y ya le dieron la palabra esa que no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos y es en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. El Señor ya no está sobre la tierra. Y ahí Pedro y Juan están haciendo el mismo milagro que el Señor está haciendo aquí en Marcos. Amén. Están levantando a un paralítico. Entonces, Pedro y Juan ya en estas alturas, de Hechos de los Apóstoles, ya es la iglesia la que está obrando. Ya ha descendido el Espíritu Santo en Pentecostés. Ya los ha llenado de poder y autoridad. Y nosotros somos la continuidad de lo que empezó en Pentecostés, mis hermanos. Entonces, esa autoridad que bajó del cielo a la tierra está en la iglesia todavía. En 3:18, mis amados, de Marcos, perdón, 3:10, dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén.
Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué habla mi hermano de Pedro en Hechos de los Apóstoles? De que sacaban, mi hermano. Cuando decían, ahí viene Pedro, sacaban, mis hermanos, a los enfermos, se dice, para que siquiera la sombra de Pedro cuando pasaba los alcanzara. Mayores cosas haréis que las que yo he hecho. Amén. Aquí la iglesia está haciendo cosas que el Señor no narra en ninguna porción de los 4 evangelios, que la sombra del Señor Jesús sanara. Amén. Y aquí la iglesia a través de Pedro, con su sombra, y vamos a hacer eco de esa hermosa canción, mi hermano. Sí, sabemos que no era Pedro, ni la sombra de Pedro, ¿verdad? Sino era el poder del Nazareno. Claro, el nombre de Jesús. Pero Él la obra a través de nosotros, mi hermano. Y aquí estamos viendo que Pedro está haciendo cosas maravillosas. Aquí ni siquiera los está tocando, ya es su sombra que se proyecta. Y el que creía era sano, o se levantaba, o salía de su dolencia, o se le quitaba la lepra. Amén. Entonces estamos viendo, mi hermano, que todo lo que hizo el Señor Jesús está siendo replicado por la iglesia en Hechos de los Apóstoles. En Lucas, amados, en Lucas 11:20, por favor. Lucas 11:20 hay una parte muy importante que quiero compartirla con ustedes. Lucas 11:20 dice, le están al Señor reclamando esta porción. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos decían, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y entonces les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Por eso quiero yo compartirles, la iglesia no está dividida, mi hermano, como muchos dicen. No, es que somos tantas denominaciones. Claro, el cuerpo tiene ojos, orejas, olfato, labios, manos, dedos. Amén. Y así como el cuerpo tiene tantos miembros, así el cuerpo de Cristo tiene tantas denominaciones, pero todas juntas forman la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia no está dividida. Todo aquel que dice equivocadamente, mi hermano, porque tal vez tuvo alguna mala experiencia o no se le han cumplido los deseos de su corazón y dice, no, es que estamos divididos. No, mi hermano, no estamos divididos, estamos confundidos, esa es otra cosa. ¿Por qué? Por la misma palabra que el Señor dice, porque una casa dividida contra sí misma cae, no permanece, y la iglesia va a permanecer para siempre. Amén. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Bueno, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Recuerdan ustedes de lo que narramos de Hechos de los Apóstoles 19? Que los hijos de Seba, que no eran mesiánicos convertidos, usaban el nombre del Señor. Y entonces por eso le dice, si yo echo por Belcebú, tus hijos, ¿por quiénes los echan? Por el nombre de Jesús. Amén. Dice, y aquí viene lo importante. Mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amén. No puede ser, porque contradeciría lo que está escrito, mi hermano, que la iglesia
no tiene autoridad para echar fuera demonios. Amén. Porque aquí está diciendo que si él por el dedo de Dios echa fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué quiere decir? Si usted vive en el reino, mi hermano, usted echa fuera el reino de las tinieblas. Esa comisión se nos ha dado, mi hermano. Por eso es que usted en su casa ya estableció el reino de los cielos, entronizó a Jesús, lo entronizó en su corazón, usted ya echó fuera las tinieblas. Amén. Y el reino de Dios ha llegado a usted y a su casa y a su familia. Amén. Y si el reino de la abundancia, mi hermano, ha llegado, si el reino de la prosperidad, si el reino de la sanidad, si el reino que da vida ya está en su casa y en usted, ¿qué es lo que usted tiene que manifestar? Lo que hay en usted. La autoridad la tenemos, mis amados, la autoridad la tenemos. No dejemos que las dificultades de este mundo, que tienen que haberlas, dijo el Señor, es necesario que haya tropiezos. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados, para que crezca nuestra fe, mis amados, y para que anhelemos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cada que usted quiera decaer su ánimo y su fe, acuérdese que usted ya está en el reino de los cielos y que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, lo acompaña todo el tiempo. Vamos a ir a Marcos 5, por favor. Ciertamente que bastaría una porción de esto para entenderlo, pero yo quiero que usted entienda y quiero compartirle, mi hermano y amado y amadas, de que todo lo que el Señor hizo, lo hicieron sus apóstoles, lo hicieron sus discípulos. Entonces, que la autoridad y potestad que él tuvo, porque trajo el reino, se lo ha entregado a la iglesia. Y a partir de hoy usted sabrá si le cree al Señor o no le cree. 5:25. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si yo tocare tan solo su manto, seré salva, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. La mujer creyó, oyó que venía Jesús. No era su discípula. Era una mujer que ya estaba muerta en vida. Y oyó que venía Jesús, el que da la vida. Y lo único que hizo fue arrastrarse para tocar su manto. Y inmediatamente mi hermano sanó. Y usted dice, sí, y no, el Señor no habló y le dijo, después le dijo, tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. Pero la mujer le tocó y ¡pum!, fue sana. Amén. Y uno dice, no, sí, cierto, el Señor, ni siquiera le habló el Señor. Bueno, mis amados, va usted a acompañarme a Hechos de los Apóstoles 5, versículo 15. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y techos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Amén. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Es lo que hace un poco compartimos, hoy afirmamos. Amén. ¿Qué es lo que hace que las cosas del reino de los cielos sucedan en nuestra vida? Que los creamos, que tengamos fe en el nombre del Señor Jesús, y todo acontecerá. Lo voy a llevar a Hechos 19, para que vea usted todavía cosas más extraordinarias. Hechos 19, 11, dice de la siguiente manera. Y hacía Dios, mire usted las palabras que a veces usa la Escritura, milagros extraordinarios. ¿De qué tamaño? ¿Qué sería eso de milagros extraordinarios? Amén. Lo que usted se imagine. Milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos e inmundos salían. Amén. La mujer de flujo le toca el manto del Señor Jesús y es sana, porque tenía fe. Pedro camina y su sombra sana a los que tenían fe. Y algunos le llevaban los paños de los enfermos, o aún de los de Pablo mismo, y después regresaban y se los ponían encima a los enfermos. Y estos sanaban, y si estaban demonizados, los demonios salían, mi hermano. Aquí ya estamos en el capítulo 19, ya Efesios, amén, está siendo convertido a la palabra del Señor. Es el tercer viaje de Pablo. Y él ya es portador. ¿Por qué? Porque es iglesia. Amén. Y Pablo revelará en sus escritos lo que la iglesia es. Nos revela primero en 1 Corintios 3 y 6 que somos el templo del Espíritu Santo, mi hermano, que el Espíritu Santo radica, mora en nosotros. Si mis palabras vosotros las guardáis, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. El Espíritu Santo ha bajado, ya hay morada en nosotros del Espíritu Santo. Y eso lo revela Pablo, y él lo creía, por eso maravillas sucedían, mis amados. Amén. Y luego nos habla en 1 Corintios 12 y nos narra los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia para engalanarla y para empoderarla, mi hermano, en contra de las tinieblas. Nos está él abriendo lo que él recibió en el tercer cielo. De que la iglesia, mi hermano, nunca será un edificio. La iglesia no es una denominación, no es una estructura orgánica, administrativa, que alguien la manda y obedece. No, mi hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra, representándolo a él como embajadores del cielo y llenos de autoridad y potestad para poder obrar. Por eso que no se llama iglesia aquel que no puede hacer maravillas, milagros y prodigios. Textualmente, el que no tiene la autoridad que Cristo le ha delegado a la iglesia, entonces no es iglesia. En este mismo capítulo 5, 35, amén. Vamos a ir a 5:35 de Marcos, por favor. Estoy comparando Marcos con Hechos de los Apóstoles para que veáis que la iglesia fue empoderada, mi hermano. No solo 12, sino la iglesia. Marcos 5:35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y Jesús le dijo: no temas, cree solamente.
Repito, no temas, cree solamente y todo está hecho. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿Ustedes por qué se alborotan y lloran? ¿Que no saben que la niña no está muerta sino duerme? Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese y les dijo que le diesen de comer. El Señor está reavivando a la hija de Jairo. Y uno dice: sí, ¿quién va? Solo Jesús puede hacer esos milagros. No, mi amado, no. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, por favor. Yo espero que el día de hoy usted crezca en fe y sobre todo tome la identidad de iglesia y dejemos de lamentarnos de lo que sucede en el mundo. 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, siervas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: y no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, otra vez lo mismo que hizo el Señor, mis amados. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Amén. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. ¿No es lo mismo? Aleluya. Bueno, pero Pedro. No, te voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, mi amado. Ay, qué bendito Dios, bendito Dios. Lleguemos a esa dimensión de fe, mis amados. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Amén. Entonces bajó Pablo, se acostó sobre él. Muchos dirán: es que se había desmayado. No, amados. Antecito dijo, pues, si fue levantado muerto. O sea, ya no estaba donde había caído, sino lo levantaron para él, vieron que estaba muerto y lo pusieron en otra parte. Cuando Pablo bajó, se puso sobre él en el lugar que lo habían puesto y volvió a vivir. Entonces, ¿podemos hacer lo que hizo el Señor Jesús? Sí.
Por eso es que si nosotros sabemos caminar, mis amados, oyendo la voz del Espíritu Santo, voy a atrever a decirme una cosa que le parecerá locura a muchos, pero otros lo van a recibir. Si algún familiar hubiese caído bajo este contagio, vivo, le podemos dar vida, mi hermano. Y muerto, le podemos dar vida. Todo esto hay que preguntárselo a Dios, porque Él es el que sabe, Él es el que toma y el que da la vida. Pero cuando menos le preguntemos, Señor, ¿tú quieres que yo lo levante? ¿Quieres darle vida a través de mí? Si el Espíritu Santo nos dice que sí, ¿qué esperamos, mi hermano? Si la obra no la hacemos nosotros. Aleluya. Tal vez sea una buena oportunidad para que después de esta situación que estamos viviendo, oigamos que en los altos de Chiapas, que en la Sierra Madre, que en la costa, que en el valle, hubieron resurrecciones por el poder del Espíritu Santo. Amén. Se lo dejo a usted y tomo lo mío, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué puede suceder todas estas cosas? Porque estaban anunciadas, mis amados. El Señor solamente le vino a manifestar el poder del reino de los cielos y a darnos a conocer al Padre, creador y amoroso. Y todo quedó escrito, y luego Él lo realizó, y para que después supiésemos que no solamente Él tenía esa potestad, sino se la dejaba a la iglesia, permitió que los discípulos y los apóstoles hicieran milagros. Miren, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Amén. Y solo Él lo podía decir porque después el Señor dijo, Juan el Bautista es el mayor hombre nacido de mujer. ¿Recuerdan? Y aquí Juan el Bautista diciendo, pero Él es más poderoso que yo. Aleluya. Y dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Entonces, mis amados, estaba profetizado la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió la venida del Espíritu Santo? Hechos de los Apóstoles 2. Ahí bautizó el Señor Jesús a los 120 y los llenó de poder. Aleluya. Mire usted, después de que el Señor ascendió, ya el Espíritu Santo está en la tierra. Él está obrando con todo el poder como obró cuando estuvo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. No estamos separados de Él, mis amados. Mire usted, Hechos de los Apóstoles 8, versículo 15 o 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, para arrepentimiento de pecados. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. ¿La mano de quién? La mano de los apóstoles. Y a través de ellos, Mateo nos había dicho que Jesús nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero como Él está sentado en el trono, ahora Él envía el Espíritu Santo y su iglesia, amén, es la que por imposición de manos puede transmitir el Espíritu Santo.
o puede hacer que alguien reciba el Espíritu Santo, o puede ayudar para que alguien con el anhelo y la fe reciba al Espíritu Santo. Amén. En 19:1-5 de Hechos de los Apóstoles, dice también narra lo siguiente. 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿qué? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: el bautismo de Juan es de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, nuevamente vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amados, ¿por qué estoy leyendo una porción del apóstol Pedro y una porción del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pedro fue enviado a la circuncisión y el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, a nosotros. Y les estoy yo tratando de compartir que todos los que son iglesia tienen la misma autoridad. Porque por ahí dicen que todo eso solo fue dado para los judíos, que solo ellos fueron a los que se le adjudicó tal potestad. No es cierto. Por eso le estoy leyendo cómo Pablo está haciéndole a los gentiles los mismos milagros que hizo Pedro. Y los mismos milagros hicieron Pablo y Pedro que hizo el Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces, pastor? Mateo 4:7. Amados, Mateo 4:7. Con eso empieza todo. 4:17, perdón. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Ahí empieza todo. Mis amados, voy a concluir diciéndole lo siguiente. Hay muchos que se dicen cristianos, pero no están arrepentidos de su vieja forma de vivir. No quieren separarse de sus debilidades, de sus flaquezas, pasiones, deseos y concupiscencias. Quieren seguir viviendo en el pecado y en la oscuridad y quieren llamarse luz. No es posible. No hay yugo desigual, mis amados. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. O nos arrepentimos de haber vivido en las tinieblas, o nos arrepentimos de la forma de vivir del mundo, o transformamos el espíritu de nuestro entendimiento, mis amados, o sepamos que seguimos siendo del mundo. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador único, nos hemos sometido totalmente al Evangelio y a su bendita palabra. Renunciamos a todo aquello que pudo haber sido alguna expectativa de nosotros. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, mi hermano, hay cosas más grandes y poderosas que cualquier cosa que pueda haber en la tierra. Que porque nosotros ya hemos decidido, hemos cambiado nuestro pensamiento, hemos cambiado el sentido de nuestra vida, nuestro caminar se ha volteado, ahora estábamos alejados de huerto, mi hermano, ahora nos hemos volteado para ver el rostro de Jesús que está sentado en el trono allá, mi hermano, en la nueva Jerusalén. Si yo no me he arrepentido, ¿de dónde saco que yo soy
cristiano, menos aún que sea iglesia, mi hermano. Por eso es que se ve tan pocas maravillas, milagros y prodigios, porque hay pocos que tienen la autoridad porque todavía viven en tinieblas. Simplemente se han adjudicado un nombre que no les corresponde. Han usurpado una posición. Y eso ha llevado a confusión, que no a división, vuelvo a repetir, dentro de la iglesia. Pero usted hoy puede estar seguro que iglesia solamente son aquellos que su espíritu y el espíritu de Cristo es uno con él. Iglesia es solamente aquel que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Que iglesia es aquella que limpia constantemente su cuerpo natural y su cuerpo espiritual, y que anda llevando las buenas nuevas como una extensión de Jesús que decía, tengo que ir a todas las aldeas, tengo que predicar, porque para eso he venido, para que conozcan el evangelio del reino de los cielos. Y cuando necesario fuera, nosotros solo tenemos que levantar la mano y exclamar, en el nombre de Jesús. No tengo plata, no tengo oro, pero tengo la autoridad y la potestad de iglesia. Y en el nombre de Jesús, sé sano, sé salvo, sé próspero. Aleluya. Y entonces esa es la autoridad y la potestad que la iglesia tiene. Y recibiréis poder. Hechos 1. Y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir? Con el poder que llevan, la gente se va a sorprender, se va a admirar y se va a preguntar, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué nuevo traen? ¿Qué cosas nuevas traen estos? Que no tengan las otras religiones, que no tengan las otras organizaciones, que no tengan las otras misiones, etcétera, etcétera, de tanta falciario que se mueve engañando las almas. De esos que su Dios es su vientre, que solo andan buscando las riquezas deshonestas. Es necesario que la iglesia se levante y sea la diferencia. Y entonces la gente sepa por dónde caminar. Porque ahorita, mis amados, hay una confusión tal que le da lo mismo a alguien estar en una congregación que estar en otra, que cambiarse, que moverse, porque no saben dónde está verdaderamente la autoridad y la potestad de iglesia. Amén. Guardemos pues nuestro corazón y decidámonos, mi hermano, darle gloria al Señor Jesucristo. Y repito lo que decían en aquel tiempo los judíos. Y cuando veían lo que Jesús hacía, se maravillaban y le daban gloria a Dios. Entonces la maravilla, milagros y prodigios sirven para que se vuelva el rostro del impío al poder de Dios y sea transformado y tenga oportunidad de ser salvo. Le damos gracias al Señor por su palabra, su mensaje y por todos ustedes que están creciendo en fe. Lleven la autoridad de Cristo en ustedes y bendigan a todos los que se encuentren a su paso. Que el Señor los guarde, abunde y prospere. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a todos los que se conectaron, que están muchos desde el principio, lo están haciendo. Bendito sea el Señor. Realmente solo deseamos que esta palabra enriquezca su vida, transforme su corazón y haga que su fe, amén, abunde y crezca, mis amados. Es necesario, bueno, me pasa la pastora los nombres, Lidia Trinidad con los niños, Maricruz Jiménez de Gómez, bendito sea el Señor, que toda la familia hayan escuchado esta bendita palabra, Carolina Velázquez, amén, de Ramírez, que toda la casa haya tenido la oportunidad, que haya llegado bien hoy la señal, Eddie Salazar Pérez, te bendecimos Eddie,
que edifique tu vida esta palabra. Lady Cristian Villatoro, con Luis Carlitos, bendito sea el Señor. Teresita Navarrete y toda la familia, amén, gloria a Dios, que haya llegado a ustedes y hoy los haya levantado, crecido en fe. Emita Mendoza y la familia, doña Emita, Dios me la bendiga, la guarde y cuide, amén, como cabeza de familia que es usted allá en Colombia con todos sus hijos. Josefa Cabrera, hermana Josefa, bendiciones, que haya sanidad en la casa. Cecilia Ramos Velasco, también, que haya sido edificante esta bendita palabra, que es la verdad que vino a revelar el Señor Jesús. Mónica Jiménez de Castillo, con Enrique, ¿verdad? Y Sarita, amén, amén, mis hijos, benditos sean. Manasés de la Cruz, hasta un abrazo fraterno, Manasés. Julito de la Cruz, qué bueno que esta palabra, espero que te haya ayudado y te llene de fe y llevemos esa autoridad de Jesús. Liliana, extiende el amor de Dios y de Cristo en todas esas personas que han confiado en ti, en tu casa. Ruth Noemí Aguilar, bendecimos esa casa, Ruth Noemí, que todos estén bien y que el Señor los siga guardando. María Rivera y familia, a todos los de la casa, les mandamos nuevamente un abrazo amoroso a todos ustedes. G de Jesús, también, gloria, que la casa se mantenga en paz, se mantenga en fe, se mantenga en esperanza, creyéndole al único y buen Dios que tú le sirves y que los ama mucho. Marianita también, con tu esposo, tu hijita, que el Señor los siga conservando y les siga guardando. Hermano Emmanuel Beltrán del Río, ahorita terminando vamos a orar por usted. Iván, bendiciones a tu vida, Iván, hijo. Alberto Gómez, bendiciones, Alberto, ahí que siga creciendo ese bebé de manera hermosa. María de los Ángeles José, bien, María de los Ángeles, bendición a todos ustedes. Acompáñenme, nuestro hermano Emmanuel ha estado un poquito quebrantado de salud. Vamos a orar por ti creyendo. Emmanuel, has oído palabra de poder. Has oído palabra que salió de la boca de Dios. Ahora lo único que se necesita es que abras tu corazón para que esas palabras, esas semillas de vida caigan en lugar fértil. Porque declaramos que en el nombre de Jesús, por la autoridad que Él nos ha delegado como pastores de Comunidad Cristiana, Casa de Oración, Puerta del Cielo, declaramos hoy que Emmanuel Beltrán del Río y todos aquellos que de alguna manera tengan alguna dolencia, alguna situación en su cuerpo, declaramos sanidad por el poder de la palabra. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios está obrando en las casas de aquellos que lo dejan entrar, que le creen para gloria del Señor Jesucristo. Solamente declaramos que si creemos, veremos su gloria. Declaramos que lo que Él le dio a la iglesia, esa autoridad y potestad, ejérzala a mi hermano sobre su vida, sobre los que lo rodean. Si tiene usted algún familiar en mente en este momento, declárele la vida. Si usted desea que venga Cristo, dígale en el nombre de Jesús, todo espíritu que se está oponiendo para que la mente de aquellos que han de venir, que están escritos en el libro de la vida, los que están en la mente de nuestros hijos naturales, los que están en la mente de nuestros familiares, los espíritus que están impidiendo en este momento, nosotros los atamos y los echamos fuera de sus vidas para que reciban la palabra del Evangelio cuando nosotros se los llevemos y se hayan convertido en campo propicio. Declaramos que el Señor es el sembrador, el que trajo la palabra, y todos los que Él ha nombrado y ha determinado, salvos serán. Que así sea en tiempo y forma para la gloria del Señor Jesucristo, y levantémonos. Juan Jesús Beltrán, levántate, mi hijo, declárate sano. En el nombre poderoso de Jesús, el que jamás mintió. Ahora nosotros hacemos nuestra la llaga de la cruz, para que a través de su preciosa sangre
no solo se han limpiado nuestros pecados, sino que al estar justificados, también sean sanados nuestros cuerpos y nuestros corazones quebrantados, nuestra alma sea restaurada y encuentre paz y gozo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos despedimos, mis hermanos, como dicen, pero no espiritualmente. El próximo miércoles a las 7 nuevamente estaremos juntos. Que el Señor nos los guarde. Amén.